Ay. Cáncer cervicouterino. ¿Qué es? Esto va a ser una enfermedad que se va a dar por donde las células epiteliales del útero van a sufrir una transformación y luego se van a proliferar o van a crecer de manera descontrolada. Casi siempre se va a dar a causa del virus del VPH. ¿Ya? Estos en un inicio van a presentar lesiones precancerosas que pueden ser de manera progresiva, pueden resultar en un cáncer in situ, que va a ser un cáncer en el sitio donde ha empezado la infección, o también proliferar a un cáncer invasor. Cuando el tumor es maligno, casi siempre se va a originar en lo que es la zona de transformación del cuello uterino, que es lo que se conoce como la unión escamocolumnar, que es la parte de acá donde el ectocervix se une con el endocervix. Ya. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es la causa principal de muerte en Bolivia, sobre todo en mujeres entre edades de 35 a 59 años de edad. Esto se sabe que en Bolivia es la causa principal de incidencia y mortalidad, incluso a nivel de lo que es América Latina. Ahorita bueno, tengo una paciente que tiene marchizas. Entró bien. ¿Es mujer? Ya que entre el año del 2016 y 2023 se ha hecho un estudio donde se han reportado más de 13.000 casos nuevos, siendo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz los departamentos con mayor incidencia. En la mayoría de los casos siempre va a estar asociado por el VPH, hasta en un 99%. Tenemos que la mortalidad va a ser la principal causa en mujeres fértiles, siendo que cada 4 a 5 mujeres mueren diariamente por el tema del cáncer cérvico-uterino. En cuanto a la incidencia, es de las más altas en la región, ya que se sabe que hasta 55 mujeres de cada 100.000 van a estar afectadas por este virus. La causa, como se ha dicho, siempre el 99% es por causa del VPH. Ahora otros factores predisponentes también va a ser iniciar relaciones sexuales a temprana edad y tener múltiples parejas sexuales. En cuanto a la detección, esta detección se ve limitada por el tema de que no todos prestan la atención necesaria a lo que es la realización del Papa Nicolau, ya sea por falta de información, por los tabúes, por miedo o porque simplemente no están informadas como se debería o no se hace una adecuada promoción de la importancia del Papa Nicolau. Ya. Etiología. Como ya se había dicho, es la causa principal del cérvico-uterino, es la infección persistente y recurrente a causa del VPH. Este virus pertenece al género de los papilomavirus, que se sabe que hay hasta más de 200 genotipos del virus, donde los más importantes, los que nos van a importar o que van a causar cáncer, son los de alto riesgo. Ahora, tenemos el de alto riesgo, que es el 16 y el 18, que son genes oncogénicos que van a ser los causantes del cáncer cervical. En bajo riesgo tenemos los más importantes, el 6 y el 11, que van a ser los encargados de producir lo que son las verrugas anogenitales o los condilomas. Este virus va a tener un periodo de incubación hasta de 3 semanas a 8 meses. Las infecciones en sus inicios incluso van a ser asintomáticas. También se sabe que el virus del VPH16 va a ser el que va a causar lo que se conoce como carcinoma escamoso. Este va a ser el causante de hasta el 75% de los casos, que es el que se va a dar en el ectocervix. Y el VPH18, que es en menor incidencia, ocupando un 25%, que es el causante del adenocarcinoma, que es el que se va a dar en las células del endocervix. Ya. Los factores de riesgo que nos van a predisponer a lo que es el cáncer cérvico-uterino es iniciar relaciones sexuales antes de los 18 años, haber tenido múltiples partos, hasta más de 3, fumar, múltiples parejas sexuales mayor a 3 y tener infecciones por el virus del papiloma humano recurrentes y no haber sido tratados o localizados a tiempo. También lo que va a aportar a esto es la desnutrición, la obesidad y un inicio de vida sexual sin protección o sin usar preservativos, y también pacientes inmunocomprometidos con VIH. Ya. En cuanto a la fisiopatología, bueno, aquí tenemos que el cáncer se va a dar siempre en su 99% por lo que se conoce como el virus del papiloma humano. Este se va a asentar en una zona que es, como ya se había dicho, que es la zona de transformación escamocolumnar, que prácticamente es donde el endocervix se une con el ectocervix. Tenemos que
el exocervix va a estar conformado por lo que son las células planas estratificadas y el endocervix va a estar formado por las cilíndricas simples. Esta zona de replicación donde el virus va a aprovechar se debe a la causa de que es la zona con más facilidad, es una zona donde va a haber mayor replicación porque es donde las células están dividiéndose constantemente. Tenemos que, para que este virus logre infectar, tiene que primero aparecer el virus del VPH. Aquí tenemos lo que es una célula normal, se va a dar la infección y esta puede continuar su curso o retroceder, por así decirlo. En los primeros casos o en un gran porcentaje el VPH va a ser eliminado por el mismo cuerpo de las mujeres por el sistema inmunitario, pero cuando este va a ser persistente y va a seguir progresándose, ya sea por factores de riesgos, por la misma inmunidad o por múltiples invasiones o infecciones que no han sido tratadas, este va a ir evolucionando, NIC1, NIC2, NIC3, y por último puede llegar a localizarse en lo que es el cáncer. Para que este virus logre su cometido, necesita de proteínas para poder replicarse. Una de las más importantes, las que van a aparecer en un momento temprano, van a ser el E1 y el E2, que van a permitir al virus replicarse dentro de las células del cuello uterino. Una vez haya esta replicación, van a inducir a cambios citológicos, donde van a haber células, daños y lesiones intraepiteliales, escamosas y de baja malignidad. Y estas también se pueden ver en las pruebas de Papa Nicolau. Después de haber hecho esto, las células normales, una vez que ya estén ahí infectadas, van a replicarse a células tumorales, donde las proteínas o las oncoproteínas importantes van a ser la E6 y la E7. Estas, en su mayoría, su importancia se va a dar porque la oncoproteína E6 lo que va a hacer es inactivar el P53. ¿Qué es el P53? Este es lo que se conoce como el guardián del genoma, que va a estar encargado de localizar a una célula dañada o maligna y va a tratar de repararla. Ahora, si el daño es irreparable, va a causar lo que es la autolisis de la célula, lo que se conoce como apoptosis. Cuando esta función está bloqueada, la célula dañada no muere y aparte de eso va a continuar replicándose. Ese es con el E6. Ahora, la E7 va a inactivar lo que es el REB, que es el retinoblastoma. Este es el encargado de controlar el ciclo celular. Este va a evitar que las células dañadas sigan proliferándose o entren a replicación. Al bloquear esta función, la célula entra a lo que es a lo que se conoce como la fase de proliferación descontrolada. Y como resultado vamos a tener una pérdida del ciclo celular y una acumulación de mutaciones malignas. Aquí tenemos lo que se conoce como lesiones precancerosas. Las lesiones precancerosas no necesariamente son el cáncer. En el NIC1 tenemos lo que se conoce como la displasia leve. NIC2 va a ser una displasia moderada y NIC3 la displasia grave o carcinoma in situ. En el 1 tenemos unas células con diferenciación alterada. Este va a afectar siempre un tercio del epitelio inferior y hasta en el 60% esta infección puede regresar a la normalidad luego de un tratamiento adecuado. En el 20% este va a progresar a una lesión mayor, lo que sería el NIC2, y en el 20% va a permanecer estable o incluso no va a tener síntomas. NIC2, en la displasia moderada, estas células van a estar afectadas hasta en 2/3 inferiores del epitelio. El 50% puede regresar a la normalidad luego de haber recibido tratamiento y haber sido localizado a tiempo. Y el 50% puede progresar a una lesión mayor, que es NIC3. En esta displasia grave o carcinoma in situ, las células indiferenciadas van a afectarse 3/3 inferiores del epitelio y casi ninguno va a lograr regresar a la normalidad. Hasta en el 80 al 100% va a progresar a un cáncer mayor, lo que se conoce como el carcinoma in situ. Como vemos en la imagen, si este se ha localizado en el endocervix, va a dañar solo esa parte. Si está en el exocervix va a dañar igual solo lo que es eso. Eso significa in situ, que solamente va a dañar en el sitio que ha aparecido. Pero una vez este va a progresar a lo que es ya cáncer tumoral, este incluso puede afectar a tejidos o órganos distales. Bueno, aquí tenemos que también las verrugas, aunque van a estar más visibles en los genitales,
al momento de hacer una evaluación o un Papá Nicolau, no siempre va a significar que la paciente tiene el cáncer. Por eso es necesario que una vez localizado se pueda hacer un examen tanto físico adecuado y exhaustivo para determinar si este es cáncer o no. Ya. Sabemos que los signos y síntomas en estadios iniciales a veces en su mayoría van a ser asintomáticos y la evolución de las lesiones va a ser lenta pero progresiva. Tenemos como el síntoma principal el sangrado vaginal anormal, que se va a acompañar de dolor durante las relaciones sexuales, que es lo que se conoce como metrorragia, ya que muchas veces al haber lesiones internas o en el cuello, al tener relaciones el pene va a rozar estas lesiones o los va a dañar prácticamente, lo que va a hacer lo que va a ocasionar el sangrado. Como segundo síntoma tenemos lo que es la secreción natural inusual. O también lo que se conoce como la leucorrea. Aquí lo que va a tener la mujer en el flujo vaginal va a ser más que todo como si se estuviera como agua después de lavar carne, lo que se conoce como agua en lavado de carne, más o menos así va a ser el flujo y va a tener mal olor, un olor fétido y fuerte. Ahora, cuando el cáncer va a estar más avanzado, va a presentar incluso dolor en la región pélvica. Va a haber hinchazón en las piernas, problemas para orinar o para evacuar y también sangre en la orina. Esto también es debido a que los vasos linfáticos van a estar comprimidos, ya sea porque hay presencia de un tumor que está creciendo, y esto va a evitar de que el mismo flujo baje pero no vuelva a retornar, o sea que no tenga una circulación normal y todo se va a ir como acumulando en miembros inferiores. Ahora, otras manifestaciones que tenemos también es cuando hay invasión vesical, puede haber polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y hematuria. También se pueden afectar los uréteres presentando hidronefrosis y pielonefritis. Y también puede haber invasión rectal, donde va a haber rectorragia o obstrucción intestinal. Ya. Para el diagnóstico, lo principal que se debería hacer es un adecuado Papá Nicolau, una citología cérvico-vaginal o frotis, y en lo siguiente tenemos lo que es la inspección visual con ácido acético, que es el IVA, y también una inspección visual con solución yodada de Lugol, que es lo que se conoce como test de Schiller. Aquí lo que vemos es un cervix normal. Ahora, una vez aplicamos esta solución yodada, cuando el cervix está sano o está normal, vamos a ver que se va a pintar del color del yodo, ¿no? Que es medio café así. Ahora, cuando hay presencia de células anormales o que ya están siendo dañadas, va a presentar otro tipo de coloración, que es más que todo medio amarillento claro, como vemos en la tercera imagen. Eso. En cuanto al test de Hinselmann, que es donde usamos ya lo que es el ácido acético al 2%, o que es el vinagre, introducimos en una torunda o en un algodón, después de abrir el canal vaginal con el espéculo, y dejamos ahí actuar durante 1 minuto, vamos a ver que va a haber una coloración blanquecina, ya que lo que va a causar esto es que haya una deshidratación temporal de las células, lo que va a cambiar su color. Esto es algo que está sano, es negativo, y cuando es positivo, estas, como ven así, manchitas blancas. Ya. La colposcopía y la biopsia. Esta colposcopía es la que nos va a ayudar a realizar un procedimiento para examinar más de cerca lo que es el cuello uterino, ya que lo que se usa prácticamente es un microscopio conocido como colposcopio. El médico lo que va a hacer es introducir el espéculo y luego, como ven, tiene forma de un microscopio pero con una luz. Esto nos va a permitir ver más a fondo lo que es el útero, la vagina, pero sin tocar, ¿no? Tener una mejor visualización. Ahí está. Ya. Después de hacer la colposcopía podemos aprovechar para hacer una biopsia. Ya, la biopsia del cuello uterino va a ser una prueba que nos va a diagnosticar y nos va a dar exactamente qué tipo de cáncer tiene y qué tratamiento es el más adecuado. Este es el método más certero para saber qué es lo que está pasando y cuál es el que está causando, ya sea el BPH número 16 o 18. Ya.
Clasificación de cáncer de cuello uterino. Este es según la FIGO, que prácticamente es la Federación Internacional de Gineco y Obstetricia, que ha clasificado el cáncer de cuello uterino en cuatro estadios. Tenemos el 1, que es el tumor confinado al útero. Este va a estar subdividido en 1A y 1B. 1A, que es microscópico, que prácticamente es menor a 7 milímetros de extensión horizontal. Este no va a ser visto a simple vista. Y el 1B, que este sí es visible, o sea que va a estar superando los 7 milímetros, ya sea la lesión que está causando. Aparte de esto, tenemos que el 1A se va a subdividir en 1A1, que es donde va a haber una invasión menor al 3,0 milímetros de profundidad y menor a 7, milímetros de extensión. En el aparte del A1, también hay el 1A2, que prácticamente este es una invasión estromal mayor a los 3 milímetros y menor a 5 milímetros de extensión. Luego tenemos lo que es el 1B. El 1B también se va a dividir en 1B1 y 1B2. Aquí lo ponemos, sí. Este de acá. La lesión clínica va a ser menor a 4 centímetros y en el 1B2 la lesión va a ser mayor a 4 centímetros. Esto es importante, ya que cuando presentas una lesión o un tumor que es mayor a 4 centímetros, este no es operable. Lo que se da es ya sea la farmacoterapia, quimioterapia o radioterapia, pero no se toca. Ya. Luego en el 2 tenemos que este no va a llegar a la pared pélvica ni al 1/3 inferior de la vagina, pero también va a tener dos tipos, que es el 2A, que no invade parametrios, y el 2B, que sí va a invadir parametrios. Independientemente del tamaño, sea mayor o menor a 4 centímetros, si hay invasión de parametrios, igual no se toca, no es operable. Ya. El 2A1 va a invadir más allá del útero, pero no va a tener una invasión parametrial, pero su lesión clínica va a ser visible, aunque sea menor a 4 centímetros, y va a estar en 2/3 superiores de la vagina. El 2A2 va a invadir más allá del útero, pero su invasión también no va a llegar a los parametrios, pero la lesión clínica sí va a invadir más allá del útero. Ahora, con la invasión de parametrios, que es el 2B, esta sí va a invadir los tejidos cercanos, pero no va a llegar a la pared pélvica. Ya. El 3, 1/3 de la pared inferior, y va a estar afectado 1/3 de la pared inferior, va a haber hidronefrosis o incluso se va a anular la función de un riñón o de ambos. 3A también se va a subdividir, 3A y 3B. En el 3A tenemos 1/3 inferior de la vagina sin llegar a la pared pélvica, y 3B va a llegar a la pared, pero puede o no haber hidronefrosis y va a anular un riñón o su función. Aquí está. El 3A y el 3B. En el 3A vamos a tener que el tumor va a comprometer 1/3 inferior de la vagina, pero no va a haber extensión a la pared pélvica. El 3B va a haber una extensión y va a haber hidronefrosis. Ahora, por último, el 4, que está fuera de la pelvis o la mucosa de la vagina o del recto. También se va a dividir en 4A, 4B. Extensión a órganos adyacentes o extensión a órganos a distancia. Órganos cercanos o órganos más lejanos. Y por último, que es 4A y 4B, que es la diseminación a los órganos. Esto es importante, ya que aunque es un poquito medio... hay que estudiarlo y leerlo bien para entenderle. Es importante porque en base a esto es lo que se basa el tratamiento, que también se va a dar más adelante. Aquí tenemos un poquito de lo que se ve. En el 1B vemos cómo es el daño, va creciendo. Primero está en la parte del exocervix, está ingresando, y aquí ya va a haber más daño. Por último, en el 2B ya es el cáncer donde está añadiendo o está dañando los parametrios. Y aquí está. Bueno, este es el tratamiento que yo encontré del cáncer según Alfigo, que es su clasificación. Y el tratamiento se va a basar más que todo en la edad de la paciente y si ésta quiere o no tener familia, y depende de cuántos hijos ya ha tenido también, porque si es una paciente joven y no ha tenido hijos, tampoco es muy recomendado hacerle una histerectomía total. Ya, aquí tenemos en el 0 la lesión intraepitelial. Se recomienda el tratamiento de elección es la conización, que prácticamente se usa algo que es como un fierro metálico pero caliente, o también puede ser láser en forma
forma de cono, lo que va a hacer es llegar a la lesión y extraerlo. ¿Y por qué se dice conización? Porque prácticamente la parte que va a extraer es en forma de cono. Y las alternativas sería la esterectomía simple. Ahora, cuando la invasión es menor a 3 milímetros, el tratamiento a elección sería la esterectomía radical más la este es un nombrecito largo, linfadenectomía pélvica, que prácticamente es extirpar parte del útero acompañado de ganglios linfáticos cercanos a este, que serían ganglios ilíacos, internos, obturadores o los ganglios presacros. Y las alternativas sería la traquelectomía radical, que prácticamente va a operar o va a sacar una parte de las trompas del cuello, pero el útero va a seguir intacto. Eso quiere decir que la paciente puede tener hijos todavía. Ahora, si la invasión va a ser de 3 a 5 milímetros con una lesión intraepitelial, lo adecuado sería la esterectomía radical más la acompañado de los ganglios, o sea, de sacar ganglios linfáticos más. Y las alternativas, lo mismo, traquelectomía si desea tener hijos a futuro. Ahora, si el tumor es pequeño, histerectomía más los ganglios. Y la quimiorradioterapia, que sería también como una alternativa. Cuando el tumor es grande, o cuando está localizado o la enfermedad local ya está avanzada, ya no podemos operar, o sea, ya no es quirúrgico. Lo que se hace es darle quimioterapia más braquiterapia. Braquiterapia se le da con lo que es un cisplatino, que prácticamente es un medicamento con platino que va a atacar directamente a la célula dañada con el BPH y va a evitar que ésta se siga proliferando y prácticamente la va a matar para que el cáncer se detenga ahí. Después, y la braquiterapia, que prácticamente esta consiste en insertar radiación, ya sea cerca del tumor o en el tumor mismo, ya sea a través de semillas o algún metal que esté cargado de radiación, para atacar solamente donde está la lesión. Y puede ser temporal o puede quedarse ahí, dependiendo, no sé si eso se usa aquí o no, pero cuando es temporal lo dejan unos días, horas o días, y luego se retira. Y cuando se queda en el cuerpo, prácticamente son como semillas cargadas de radiación que saben cuándo detenerse una vez han cumplido su función, y luego se inactivan para no causar más daño en el cuerpo. Bueno, el tratamiento en lo que es NIC1 y NIC2 se recomienda lo que es la crioterapia, prácticamente para las células precancerosas, que en lo que consiste la crioterapia es que va a destruir el tejido del cuello uterino mediante frío extremo, ya sea usando el óxido de nitroso o el dióxido de carbono, y se va a usar principalmente para las lesiones precancerosas. Y la otra opción sería el ácido tricloroacético, que prácticamente es una quimiocauterización que va a destruir tejido de las verrugas por coagulación química de las proteínas celulares. Se recomienda siempre que lo haga un médico, o sea, te lo preparan y el ginecólogo va a aplicar solamente donde están las verrugas, y es prácticamente solamente una gota porque es bastante fuerte y puede quemar. Incluso las pacientes presentan dolor, les duele, les va a arder, pero es bastante efectivo para las verrugas. En cuanto a la prevención, tenemos que puede ser primaria, secundaria y terciaria. En la primaria el objetivo siempre va a ser evitar la infección por VPH y la aparición de lesiones, ya sea vacunando contra el VPH, que lo ideal es entre los 8 y los 14 años o antes de que la paciente haya iniciado su vida sexual, y el uso de condones, evitar el tabaquismo y la educación sexual. La secundaria sería detectar lesiones antes de que se vuelvan cáncer, como es el hecho del Papa Nicolau, que lo recomendado es que se haga cada año. También realizar el test de IVA en áreas donde hay bajo recurso, y la colposcopía y las biopsias en caso de que se tenga alguna sospecha. El NIC1 se recomienda hacer la vigilancia, en el NIC2 o 3 la conización. Y la terciaria va a ser evitar complicaciones o la muerte. El tratamiento según el FIGO, que es la anterior diapositiva,
y si es necesario realizar cirugía, quimioterapia o radioterapia. El seguimiento también es importante post-tratamiento para ver cómo está evolucionando la paciente, si no está empeorando, y el manejo de recurrencias. Eso. Bueno, en cuanto a las vacunas contra el VPH que protegen, tenemos la bivalente, que esta te va a proteger de lo que es el VPH 16 y 18, que prácticamente son las que causan cáncer, porque son las oncogénicas. La tetravalente va a proteger del 6, 11, 16 y 18, que es el que va a causar las verrugas y los condilomas. Y la nonavalente, que va a protegerte de todos esos, y va a cubrir hasta el 90% de los VPH oncogénicos también. Como vemos, ninguna te cubre solo una o solo otra, te va a cubrir en partes, ¿no? Así que la más completa, por así decirlo, es la nonavalente, que no sé si es la que se pone aquí. Es la bivalente. Mas essa perigosa é 6, 11, 16 e 18, a tetra, né? Né? Seria a melhor. Yeah. Muy bien. Es que no se conocen, 16 y 18 no. solo saben que existe. Claro, entonces, como la vacuna es específica para esos genotipos, es prácticamente que, que les está protegiendo o nos está protegiendo ante el cáncer, ¿no? Ya, yo quería hacer otra pregunta, aparte de eso. En el tratamiento quirúrgico, ya cuando tenemos a partir del NIC2, ¿está indicado o contraindicado una histerectomía completa o no se dice? El tratamiento quirúrgico siempre se va a basar en qué quiere la paciente y la edad. Hay algunas pacientes que ya han tenido un hijo y si es un NIC2 es muy, ¿cómo se dice? Sí, o es muy probable que evolucione a NIC3 y luego a se le recomienda, se le da la opción a la paciente. Pero siempre la que va a decidir es ella. Nosotros le informamos y le indicamos, porque cuando es una paciente joven, aunque haya tenido un hijo, no van a querer, no quieren casi. Pero, y peor aún si no ha tenido hijos, ¿no? Es más que todo eso. Gracias. Pero mejor es sacar. Claro. Yo te lo doy. No, es que para evitar. Cuando hace metástasis, el más recurrente, hasta en un 20%, es que llegue a cáncer de pulmón. De ahí afecta a riñones, otros órganos. Rodrigo, la vacuna del VPH, ¿hasta qué edad estamos colocando? ¿De qué edad a qué edad? Rodrigo. Se pone hasta los 10 años, doctor. Desde Los 10. Desde los 9 años. ¿han salido a poner vacunas? Sí. He puesto VPH 2. Desde hasta Rodrigo he dicho. Desde los 9 años hasta los 10 años. Andy. Aquí desde los 10 a los 14. Estamos aquí con 10, 14. Sí, se dijo esta mañana. De 9 a 12. Dice. A 12, por eso, de 9 a 12. Bueno, lo están poniendo de los 10 hasta los 10. Solo 10. Eso, Aquí. yes. Sí, bueno. Solo 10. Mejor si Pero en el Antes, país está porque 10. la segunda antes dosis va a estábamos 6 meses. usando 10, 14, pero se ha visto que hay muchos niños o niñas que están saliendo y ya inician su vida sexual muy temprana edad y no sirve la vacuna si la administras después de ya haber tenido. Entonces se ha optado por solamente colocar a niños de 10 años, hombres y mujeres. Solo los 10 años. Solo 10 años. Antes de los 10 años. Y Por eso están nosotros- recibiendo los varoncitos más. Por eso nosotros les promovemos que ni bien cumplan 10, poner la primera dosis, porque la segunda va a ser a los 6 meses. Imagínate que le O pones sea, a los bueno, claro, está bien. Estamos de Entonces, chicos, el virus del papiloma humano está aquí en la China. Necesitamos saber todos sobre este tema. Sean curiosos, pregunten las vacunas, de qué edad a qué edad. Tienen su segundo examen, chicos. En el primer examen están toditos mal. ¿Ya? Entonces, casi todos. En el segundo examen van a tener, esa es su nota, yo les voy a calificar. Aparte de la exposición, la participación, el interés que ustedes están colocando aquí. Y además la licencia Siles, no coloca la directora nota, colocamos la licenciada Siles y mi persona. ¿Ya? Entonces, eso. Interésense, pregunten a las enfermeras, salen con las estudiantes, ellas
tal vez dominan más en lo que son vacunas y todo eso porque están todos los días con eso. Hacen el Papá Nicolau, pregunta Carlos. ¿Cuál es la expectativa de vida a partir de un FIGO 3? De un FIGO 3. Si este no se ha diseminado a tejidos cercanos o a otros órganos, haciéndole una buena combinación de medicamentos, combinando radioterapia y quimioterapia, la paciente incluso puede vivir más allá de los 65 años. Ahora, si está en FIGO 3 y no hay nada de eso y el cáncer es menor a 4 centímetros y no hay más, la histerectomía total y queda, no en un 100%, ¿no? Porque a veces incluso ya vuelve o es recurrente, pero Ahora, la población de aquí, la mayoría de las personas que afecta esto del cáncer son personas de bajos recursos, ¿no? Que poco han ido a sus controles, se interesan en los Papá Nicolau. Muchos ya inician, ¿no? Con esos estadios y no tienen mucha fe, podríamos decir, al tratamiento médico. Entonces se dejan llevar por otras personas y cuando ya realmente pasa a más, recién están que y es muy tarde. Por eso es que es importante concientizar a las mujeres con el Papá Nicolau. Siempre, siempre, por más especialista o sea lo que sea, siempre aconsejate a tu mamá, a tu hermana, a tus hijas, o sea, es a todos para evitar el crecimiento de muertes en lo que es por cáncer cervicuterino. En lo que es el Papá Nicolau, todos hemos hecho PAP, ¿no ven? En lo que es la posición del útero, ¿cuáles son los más comunes? Posterior. ¿Qué dice Gabriel? Anterior, ¿Cómo se llama? Háblame con términos médicos. Gabriel, ¿cuántos Gabrieles hay? Ok, ya siempre es anterior. Eso tienen que saber para poder meter, no es meter por meter, ¿no ve? Entonces tienen que saber dónde van a buscar los varoncitos. Las mujeres también. A veces meten el espéculo y dice, doctora, no hay, dice. ¿No? O no encuentran, tienen que saber en qué posición van a encontrar el cuellito del útero. Ya los que ya han rotado ginecología deben ser capísimos en eso. Y los que no van a rotar ginecología, interésense en saber por lo menos dónde está el cuello del útero. Lo que es las infecciones también, en lo que es Papá Nicolau, todos están haciendo Papá Nicolau, no es meter por meter, nuevamente les digo. Ingresan y van a ver tipos de secreciones. Entonces tienen que tener conocimiento de qué tipo de secreción y qué enfermedad puede causar el color, el olor, la consistencia, todo eso. Si es una tricomona, si es una candidiasis, y ya no esperar, ¿no? Resulta decir, vamos a ver qué nos dice el Papá Nicolau. Ya tienes que tener conocimiento y dice si la coloración, la secreción es verdosa o es amarillenta, ya podemos pensar en qué. Jonathan. ¿En qué podemos pensar? Agente con sangre. Jonathan. Tricomona, Jonathan, muy bien. Eso. ¿Y qué podemos dar para las tricomonas, Andy? Rodrigo, he dicho Andy. Yo ni he hablado. ¿Ah? Metronidazol, el metronidazol. Y si hablamos de secreciones blancas o cristalinas o la consistencia es más así. Entonces podemos pensar en candidiasis. Leche Para cortado, ¿no? candidiasis, Víctor. Tú que dominas, Pam, ya has hecho. Yo no he hecho PAP. Has hecho Pam. Gabriel es el papólogo, dime, Gabriel. ¿De qué no? ¿De qué no? Tratamiento candidiasis. Candidiasis. Glotria.
Clotrimazol. Si la paciente viene y me dice, me está picando y esto, el otro, clotrimazol es un antimicótico. Entonces, todo eso, interésense hasta de sus mujeres. Si les está engañando y le va a decir, me está picando, tú vas a decir, miércoles no me he bañado, entonces, estito, mamita, comprate. Para eso. O la misma mujer. Ya como médico uno tiene que saber, no solamente es un contagio de la pareja, por si no tienes pareja, a veces las defensas bajan, los hongos entonces son un montón de causas. Entonces tienes que saber que no tienes que ser ginecólogo para poder tener conocimiento de eso. El médico general conoce absolutamente todo, no es como el neurólogo que solo se ocupa de una cosa, no es como el traumatólogo. Entonces eso, chicos. Es bonito tener una conversación con una persona culta, inteligente, donde podamos compartir con él. Pero si estás con uno que no sabe, entonces es triste compartir ni ganas de hablar con esa persona. Está bien, Adriana, muy bonita tu presentación. Pásame a mi WhatsApp, por favor.